Señor Dios poderoso. Digno eres tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres, Señor, digno eres. Digno eres tú, tú eres santo, santo, el Señor y Dios poderoso. Digno eres tú eres santo, santo, el Señor y Dios poderoso. Digno eres tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres Digno. Bendito sea el nombre del Señor, amada iglesia. A meditar en esta adoración que hemos estado entonando estos instantes de momento. El día de hoy queremos iniciar con la palabra, pero antes vamos a darle un poquito al Señor ese momento de nuestras vidas, reconociendo su grandeza y su señorío, reconociendo la presencia exquisita, preciosa, dulce y tierna del Espíritu Santo, pero que a la vez es poderosa como multitud de aguas. Que empujan una corriente de fuerza preciosa por nuestras vidas y fluyen y saltan para vida eterna. El día de hoy estamos cerrando una serie de enseñanzas que tienen que ver con la persona del Espíritu Santo, y no queremos desaprovechar este tiempo y esta convocatoria, como no es tampoco nuestra intención hacerlo en ningún momento, pero queremos hacer énfasis que la presencia del Espíritu Santo de Dios se provoca en la vida de cada uno, se provoca en el corazón, en la intimidad suya. Donde usted se lo proponga, el Espíritu Santo de Dios está con usted, está en usted, mora en usted. Y hoy vamos a traer este cierre, pero antes, a la presencia de Dios, vamos a declarar un poquito esta adoración.
digno eres tú, digno eres tú, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú. Espíritu Santo de Dios, exquisita presencia del Señor en esta mañana. Ministramos tu presencia en cada uno, en cada una, Señor, con el anhelo de poder ser más sensibles, atentos, sumisos, obedientes, dispuestos a atender tu voz, tu presencia, a cultivar tu presencia en nosotros, en obediencia, en temor, en consagración, en santidad, en dedicación. Hoy estamos, Señor, ante tu presencia para comprender un poco más de tu accionar, Señor. Pero habrán cosas que las palabras no van a descifrar, sino hasta que el mover de tu misma presencia en cada uno, Señor, sea una verdad. Y entonces tengamos un testimonio personal, una evidencia personal de que tú moras, habitas, reinas en cada uno de nosotros. Y estás aquí con un propósito eterno y sublime. Hoy reconocemos tu señorío, tu grandeza y tu poder, Señor. Manifiéstate en cada uno y reciba, Señor, tu gloria, la debida adoración de tu iglesia, porque eres poderoso, eres grande y sublime. Tú reinas sobre todas las cosas, sobre lo conocido y lo desconocido. Poderoso eres, precioso eres, dulce y tierno, pero también eres fuego consumidor. Así que queremos conocer nada más la parte donde te amamos, te adoramos y nos rendimos ante tu presencia. Oh Señor, porque tú eres digno. Digno eres tú, Tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, digno eres tú, tú eres santo, santo,
eres digno, Señor. Digno eres tú. Eres precioso, Rey. Queremos instruirle en esta mañana en la palabra un poco más, para luego poder provocar nuevamente un tiempo donde juntos vamos a ministrar la presencia de Dios. Quiero pedirle con todo respeto que usted tome su lugar de asiento. Hemos estado en una serie de enseñanzas donde el propósito ha sido conocer, entender, comprender también un poco más acerca de esta persona tan importante que, de acuerdo al texto bíblico, es la que ahora mora en usted, vive en usted y está aquí con un propósito claro y definido, y es de acompañarle a usted en este caminar. Es de ser su ayudador, es de ser su consolador, es de ser su compañero fiel. Uno que está ahí con usted siempre. Lo decíamos la semana pasada, es el Paracleto, es el consolador, es el acompañador, es el compañero fiel. Pero de igual manera, hemos estado en un recorrido de enseñanzas donde, recordando un poquito, es la obra del Espíritu Santo la que nos guía hacia Él. Es Él el que nos redarguye, nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Nos acercamos a Él porque hay una acción en nuestras vidas de la presencia del Espíritu de Dios, convenciéndonos de la necesidad de acercarnos a Él y recibir en Él el perdón de pecados. Él es el que también le da a la iglesia la acción y la función, nos llena con sus dones, nos llena y nos reparte conforme a la necesidad de la iglesia los ministerios. Es el Espíritu Santo de Dios el que tiene la atribución de dar y de tomar lo que es de Él y dárnoslo a nosotros para que seamos una iglesia activa, viva, empoderada y no simple y sencillamente una organización. Es el Espíritu Santo de Dios el que está aquí en la tierra para preparar la iglesia, para preparar a la novia, como lo veíamos la semana pasada y lo ejemplificábamos con la vida de la que vino a ser la reina Esther, o conocida con su nombre hebreo Hadasa, y podíamos ver cómo sufrió una preparación previo a ser presentada al rey. Y de igual manera, hoy el Espíritu Santo de Dios está en esta tierra, en usted, siendo que usted es el templo del Espíritu Santo, es usted elegido por Él, elegida por Él para habitar, para morar. Él ya no está ahí de repente rondando, ahora vive en usted. Y hemos visto a través de las enseñanzas que dentro de los atributos que tiene el Espíritu Santo, una de las cosas también que le pasa y le sucede es que se entristece, es que se contrista, es que podemos nosotros de repente apagar su gozo, su presencia, y por eso la necesidad de cultivar y de cuidar y de alimentar su presencia en nosotros. Y es lo que en esta mañana queremos abordar. La palabra de Dios no dice en vano. En Santiago capítulo 4 versículo 5, la palabra de Dios es clara. Dice la Escritura: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu
que Él ha hecho morar en nosotros. Dice, nos anhela celosamente. No podemos nosotros ignorar que hay un anhelo, que hay un deseo y que hay un celo santo. No es un celo de envidia, es un celo que reclama su lugar en medio de nosotros. Es un celo que reclama de usted y de mí el ocupar el primer lugar, el ocupar ese lugar de preeminencia, ese lugar de importancia en su vida, donde nosotros como vasijas mantenemos esta vasija limpia, adecuada para que pueda morar este que es santo. Amén. Este que es santo. La iglesia responde al amor de Dios derramado a través de su Espíritu Santo. Recuerde usted que el Espíritu Santo tiene manifestación, ¿sí? El Espíritu Santo tiene la manifestación de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de bondad, de benignidad, de fe, de mansedumbre y de dominio propio o templanza. De manera que la manifestación de la presencia de Dios en usted se va a dar en cada una de estas áreas, y Dios ha demostrado ese cuidado, ese amor para con su iglesia, para que nos podamos nosotros llenar de esta manifestación y podamos también nosotros con ternura acercarnos a la presencia de Dios. Que nos podamos acercar a Él con intención de hallarle, con intención de adorarle, con intención de poder cultivar su presencia en nosotros. Esto no es algo de ahora. Esto de la presencia del Espíritu Santo de Dios, de la llenura del Espíritu Santo de Dios, es algo que está marcado en la iglesia desde un principio, que la iglesia se le comenzó a reconocer como iglesia como tal. La palabra de Dios declara y muestra y nos da en el texto bíblico una trayectoria clara y definida, que la iglesia, sus servidores, los discípulos, sus creyentes, sus seguidores estaban llenos del Espíritu Santo. Amén. Era sin duda un denominador común, es un denominador común y debe seguir siendo un denominador común en la iglesia. La iglesia de aquel tiempo recibió la llenura por primera vez del Espíritu Santo en aquel día de la celebración de la fiesta del Pentecostés, de las cosechas. Una manifestación, una evidencia de la presencia de Dios en ellos y de la voluntad de Dios sobre la iglesia, la que es su novia, la que es su desposada, es que hubo una presencia evidente sobre todos aquellos que estaban reunidos, procurando, cuidando de la presencia de Dios. Allí en el capítulo 2, versículo del 1 al 4, dice que descendió el Espíritu Santo de Dios y se manifestó en ellos como lenguas de fuego, repartidas en cada uno, ¿sí o no? Y de ahí en adelante nosotros podemos ver que sobre aquellos que se manifestó había una constancia del Espíritu Santo. Pedro, días después, está ante el concilio porque está siendo acusado. Está ante el concilio y dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo. Ahora Pedro ya no había recibido nada más una parte del Espíritu Santo, ahora permanecía lleno. Es una constante de la presencia de Dios en su vida. Lleno del Espíritu Santo, hablaba con poder y con autoridad, tanto así que se admiraban y reconocían que este era un hombre sencillo, era un hombre humilde, era un hombre del vulgo, pero algo había en la vida de este hombre que lo había alcanzado, que lo había llenado. Y eso es lo que sucede cuando usted y yo nos convertimos en recipientes de la presencia de Dios. Gente que
simple y sencillamente no se cree más, ni se percibe más, simple y sencillamente se manifiesta la presencia de Dios en sus vidas. Y la presencia de Dios es más, y la presencia de Dios es impactante, es notoria. Así que no se trata de decir yo soy más y aquel es menos, no. Simple y sencillamente es que alguien lleno del Espíritu Santo no pasa por desapercibido. Es una constante en la iglesia y lo veíamos. Bernabé, que fue otro de los discípulos que vino a ser también columna. Pablo y Bernabé fueron compañeros de viaje tantas veces. Dice que estaba habiendo un gran mover en la iglesia después de la muerte de Esteban, ¿verdad? Lo apedrearon y la iglesia sufrió un nivel de persecución, se dispersaron y el evangelio llegó a diferentes lugares, entre ellos llegó allá a Antioquía. Y cuando los discípulos y los apóstoles escucharon en Jerusalén que también el evangelio había llegado a aquella ciudad, a aquel pueblo, entonces fueron para allá y enviaron a Bernabé. Y dice que este hombre era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo de Dios. Amén. De manera que los que estaban movilizándose y estaban yendo para confirmar y para comprobar la iglesia y para afirmar lo que Dios estaban haciendo, se movían en la llenura del Espíritu Santo de Dios. Y lo que halló Bernabé fue un gran mover de Dios en aquel lugar y simplemente vino a confirmarlo y vino a fundamentar el evangelio en aquel lugar. Pero había llenura en él y había llenura en los que estaban también gozosos de haber recibido el evangelio. Usted lo puede leer en Hechos capítulo 11 versículo 24. El apóstol Pablo nació bajo esa premisa. Usted puede leer el testimonio de Pablo en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Pero dice que a Ananías se le fue dada palabra para ir a ministrar a este hombre, para ir a inducirlo en el camino del Señor. Pablo había tenido un encuentro con el Señor Jesús mismo. Yo soy Jesús a quien tú persigues, dijo, ¿verdad? Y le fue dada directriz a él y le fue dada directriz a Ananías. Y este hombre llega donde está Pablo y dice: yo vengo para que usted reciba la vista y también sea lleno del Espíritu Santo. Amén. No hay, lo que estoy procurando decir, lo que estamos tratando de transmitirle, amada iglesia, es que no hay una separación, una diferencia, ni una intención aparte para la iglesia, que unos nada más vengamos al Señor y creamos en Él, pero permanezcamos sin esa llenura. Y para otros sí, porque están como destinados para la llenura. No es así. Es el propósito, diseño, anhelo, deseo de Dios, es que todos los que vienen y reconocen a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, sean también depositarios del Espíritu Santo y reciban la llenura del Espíritu Santo. Amén. Y caminemos procurando, porque eso es algo adicional que vamos ahorita a presentar. El Espíritu Santo no viene sobre usted en una medida pequeña, ni viene sobre mí. Él viene, Él no viene en partes, pero sí hay una parte que nos corresponde a nosotros hacer, y es cultivar su presencia. Amén. Vamos a seguir documentando esto un poquito más. Miren lo que dice sobre la iglesia en el capítulo 4 del libro de los Hechos, versículo 31. Estaban reunidos la iglesia, estaban orando, y aquel lugar, dice la palabra de Dios, donde estaban congregados, tembló. Ahora, no es sinónimo de que tiene que temblar toda vez que haya una manifestación del Espíritu Santo. De repente hoy tiembla y hay que aplicar el protocolo, salgan de aquí, ¿sí? De repente hoy tiembla y a más de uno se nos olvida que estamos confiando en el Señor y salimos más bien asustados. Pero sí es propósito de Dios llenar su iglesia. Amén. Ese sí es el diseño de Dios. Sí es propósito de Dios que usted permanezca lleno. Y dice: cuando hubieron orado,
el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Lo que yo puedo ver es que también es una constante, que cuando alguien está lleno del Espíritu Santo de Dios, hay una manifestación, sea en lenguas, sea en denuedo con deseo de predicación, sea en dones de hacer milagros, sea en dones de hacer prodigios, sea en profecía, sea en sabiduría. Hay una manifestación. La presencia del Espíritu Santo de Dios no está en usted simple y sencillamente para estar en usted, es para edificación. Amén. Es para edificación del cuerpo de Cristo, para edificación y exaltación del nombre de nuestro Dios. Entonces está en nosotros con un propósito. No es nada más para que nosotros lo alberguemos y lo cuidemos. Tiene el propósito de afectar su vida, sí. Tiene el propósito de poder redarguirle. Tiene el propósito de poderle guiar. Tiene el propósito de convencerle de que usted pueda escuchar la voluntad de Dios, sea guiado por su presencia. Pero también tiene el propósito de que usted y yo seamos instrumentos para alabanza y gloria de Él, para que más conozcan del Evangelio, para que más reciban del beneficio de los recursos del reino. Hay recursos, sí o no, en el reino de Dios. Hay recursos de sanidad, hay recursos de liberación, hay recursos de fortaleza, hay recursos de paz, hay recursos que resuelve la vida de las personas y les muestra el camino a seguir. En el reino de Dios hay recursos invaluables, y quien está empoderado en esta tierra para manifestar eso es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no quiere hacerlo solo, porque para eso estaría por ahí nada más haciendo las suyas. Él te eligió a ti, me eligió a mí. Amén. Y todos aquellos que se dejen elegir también. Muchos son los llamados y pocos los elegidos, lo decíamos en estos días. Ser lleno del Espíritu Santo era lo normal en la iglesia primitiva. Me ocupa a mí el pensar que no sea lo normal hoy. Que no sea lo que queremos. Ser lleno del Espíritu Santo era lo normal en aquel tiempo, y a mí me ocupa que lo normal hoy sea que nada más queramos ver este lugar lleno, o que lo normal sea que mientras que yo me sienta bien conmigo mismo, se acabó, ya es suficiente. ¿Ah? Que lo normal para nosotros sea como que, listo, yo recibí el beneficio, me siento tranquilo y ya. Me ocupa que esa sea la iglesia que nosotros representemos. Una iglesia de buenas obras, una iglesia de una buena acción social, una iglesia de identificación con las necesidades y nada más. De eso hay bastante en esta tierra, y son buenas obras, son buenas acciones sociales. Pero la presencia del Espíritu Santo de Dios es más que eso. Es aquella iglesia que está también, mientras que hace y se extiende hacia el necesitado, que no vamos a dejar de hacerlo, mientras que se extiende hacia la sociedad, también provoca una conexión, un encuentro con su Creador, con su Hacedor, y también le hace entender a la gente que esta puede ser templo del Espíritu Santo de Dios. Gente que se llena de la presencia de Dios. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Ajá. Tanto así que no le podían refutar. Tanto así que vieron en él la presencia de Dios. Por esa causa murió. Los discípulos estaban llenos del Espíritu Santo. En el capítulo 13, versículo 52 de Hechos, dice la palabra de Dios, y usted puede leer toda la historia. Es hermosa la historia que se está narrando, se está contando. Pablo y Bernabé habían ido a diferentes ciudades, a Antioquía, para predicar el Evangelio. Y después de que ellos comenzaron a escuchar, le rogaron que se quedaran. Y permanecían deseosos de escuchar la palabra. Y dice la palabra de Dios en el versículo 52, que es el que cierra ese tema. Ahí dice: y los discípulos estaban llenos de gozo
Siempre hay una manifestación cuando está el Espíritu Santo de Dios. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. No hay forma de no asociar el gozo con el Espíritu Santo y el gozo. No hay forma de no asociarlo. No hay forma de decir están, porque es una manifestación de Él, está en Él es gozo. Y el gozo del Señor también trae algo hermoso. ¿Sabe cuál es el recurso del gozo del Señor? ¿Cuál es? Es tu fortaleza. Amén. Es tu fortaleza. Qué bueno encontrar el gozo del Señor cuando estamos sintiéndonos apagados, tristes, desesperanzados. Si es tan importante, si es tan esencial, si es tan medular el hecho de que el Espíritu Santo siga siendo esa persona central en la iglesia, dándole la razón de ser la vida a la iglesia, para no quedarnos nada más siendo una organización. Si es tan relevante que en usted y en mí se manifieste el Espíritu Santo de Dios de una manera continua, ¿cómo puedo entonces yo cultivar la presencia de Dios? ¿Cómo es que a veces se me hace tan complejo y de repente me cuestiono y digo, ¿tengo yo el Espíritu Santo? ¿Soy yo alguien portador del Espíritu Santo? Esto no está ahí, pero déjeme recordarle que es el Espíritu Santo de Dios el que le da testimonio a usted de que usted es hijo, hija de Dios. Amén. Es el Espíritu Santo que te da testimonio, nadie más. Unido al hecho de que usted en fe se acercó a Él, porque el que se acerca a Él es necesario que crea que le hay. Usted se acercó a Él en fe. Créame que esa fe la provocó la presencia de Dios en usted. El Espíritu Santo le impulsó, le movió, le inquietó, le incomodó, le provocó ese acercamiento al Padre, que a través de su Hijo es posible, a través del sacrificio del Hijo de Dios. Ahora, a partir de ese hecho, yo quiero ser recipiente del Espíritu Santo de Dios, pero no solamente quiero ser recipiente, yo quiero ser instrumento para la alabanza de su gloria. ¿Cómo provoco yo? ¿Cómo puedo yo llenarme del Espíritu Santo de Dios? La palabra de Dios no nos deja solamente con la recomendación, sino también con la guía. Y es una cuestión de que nosotros prestemos atención a esa verdad y a esa guía. Efesios 5, versículo 18 en adelante. Esta versión que voy a leer es un poco distinta de repente a la que usted va a ver en la pantalla. Pero dice, Pablo está hablando y le está diciendo a los efesios: no anden ustedes en borracheras o emborrachándose con vino. O sea, es que, amado, nosotros, y esto es sinónimo de andar en otra cosa que no procura la llenura del Espíritu Santo. No anden emborrachándose con vino. No anden distrayéndose por ahí con la vida, con tantas otras cosas que le podrían nada más provocar un placer temporal y pasajero. De alguna forma eso está diciendo esta porción ahí. No se embriaguen con vino, nada más. De todos modos, nunca van a estar completos. Siempre van a hallar una contradicción, una disolución, algo que no les completa. Si nada más nos evocamos a llenar nuestra vida con aquello que es temporal y pasajero, simple y sencillamente siempre vamos a estar vacíos por más que logremos, por más que alcancemos. Si lo llenó sus logros académicos, si lo están tratando de llenar sus logros económicos, si lo están tratando de llenar sus iniciativas, empresas, sus inversiones, se dará cuenta que nunca es suficiente, quiere algo más. Eso es buscar la llenura en algo que es temporal, que al fin y al cabo termina siendo un dolor de cabeza. Porque no es
la fuente que es capaz de permanecer continuamente en usted, trayendo la saciedad que en su vida necesita. Por lo tanto, Pablo le dice: no se emborrachen, no se embriaguen con vino, simple y sencillamente, en lo cual hay problemas, hay vacíos, hay desaciertos, hay engaño, hay mentira, hay disolución. Dice esta versión: sino sigan llenándose de espíritu. Antes bien, ser llenos del espíritu, dice lo que tiene ahí en la pantalla. Antes bien, ser llenos, sigan llenándose del espíritu. Ahora, un paréntesis. El Espíritu Santo de Dios no vino usted en una porción, no vino en una medida. Le decía ahora, o sea, Él no llegó a la mitad a usted y ya. Y tiene que ver cómo pulsea la otra mitad del Espíritu Santo. Él vino a usted, punto. Él vino como una persona. Yo no vengo a usted a medias, yo llego, sí. Pero usted me conoce mejor, me disfruta mejor, disfrutará de los dones y de los talentos, de las habilidades, del conocimiento y de la sabiduría a medida que compartimos, ¿sí o no? Si usted y yo somos una persona distante, usted sabrá mi nombre, punto y aparte. Y eso es todo. Pero si usted y yo nos acercamos más y cada vez nos relacionamos más, de repente nuestra relación y nuestra intimidad le va a permitir a usted disfrutar de lo que yo soy y de lo que yo tengo, ¿sí? Y yo tengo recursos inagotables, usted comienza a disfrutar de eso porque en mí hay bondad y yo quiero darle, ¿sí? Usted va a disfrutar de toda la plenitud de lo que yo represento, porque simple y sencillamente es mi deseo verlo a usted lleno de gozo, lleno de saciedad, lleno de una alegría rebosante. A medida que usted me conoce, usted entonces va a comenzar a disfrutar de los dones y los talentos que se manifiestan y que están en mi persona, porque yo comienzo a ver las necesidades que hay en usted. Si yo fuera el Espíritu Santo, usted cada vez disfrutaría más, porque yo, Espíritu Santo, deseo darle más. ¿Me hago entender? Yo deseo por mi naturaleza, mi forma de ser, que usted disfrute de una plenitud. Qué dicha que el Espíritu Santo no soy yo, porque de repente entonces se manifiesta egoísmo. Ya lo comienzo a ver demasiado bien, diría, está mejor que yo. Pero qué dicha que no es el Espíritu Santo, no es Cristian Espinosa. El Espíritu Santo es Dios mismo en esta tierra para llenarle a usted de gozo continuamente, traerle saciedad continuamente, traerle plenitud continuamente, traerle dirección continuamente y también hacerlo instrumento para la alabanza de su gloria.